Takashi era un tonto débil e inútil que fue dejado por su novia por ser un beta. Sin embargo, su vida cambió cuando el mundo de repente fue invadido por zombies y él era el único que podía eliminarlos y salvar al mundo. Todo comenzó cuando se saltó la clase y se sentó solo, sumido en la depresión porque su novia acababa de dejarlo por su inútil trasero. Esta chica despiadada lo había dejado por su mejor amigo de rostro atractivo y movimientos rápidos de cintura, Hisashi, dejando su frágil corazón hecho añicos en incontables pedazos. En ese momento, una hermosa chica de cabello rosado llamada Takagi interrumpió su melancolía, preguntándole por qué siempre actuaba como un niño y corría al mismo lugar cada vez que la vida se ponía difícil. Le mostró sus bolas de nieve, lo regañó por su comportamiento tonto por algo tan simple como una ruptura, y luego se fue. Cuando Takagi se fue, Takashi la ignoró como si fuera basura en la acera, y de repente notó a un hombre extraño golpeando furiosamente en la puerta de la escuela como un error en un juego mal desarrollado. Los profesores se acercaron para confrontar al hombre loco y exigieron saber por qué estaba causando un disturbio. Al no recibir respuesta, un profesor lo agarró por el cuello para detenerlo. Pero en ese momento, el maníaco mordió su mano. Por otro lado, Takashi se quedó congelado mientras estallaba el caos. El maestro mordido se transformó en un zombie y atacó a una profesora. Al presenciar esta escena horripilante, Takashi corrió a su aula más rápido que Flash, tomó a su amor de la infancia, Rei, de la mano y le instó a irse de inmediato. Sin embargo, su acción repentina provocó celos en Takagi. Además, Hisashi, confundido por la urgencia de Takashi, exigió una explicación a la que Takashi reveló que algunos maestros en la puerta habían comenzado a devorarse entre sí. Sin perder tiempo, el trío decidió huir y se dirigió hacia la escalera. Luego, Rei sugirió llamar a la policía, pero cuando marcó, la línea de emergencia estaba ocupada. En ese momento, el sistema de altavoces de la escuela crepitó, instando a todos los estudiantes a evacuar el edificio de inmediato. Pero entonces el anuncio se convirtió en gritos de ayuda y el pánico se apoderó de los estudiantes. Con eso, los estudiantes se apresuraron y se empujaron unos a otros en un intento desesperado por escapar como si fuera el gran Viernes Negro. Sin embargo, Hisashi sugirió que tomaran una ruta diferente para evitar la estampida a través de la oficina administrativa. En su camino se encontraron con su moderna profesora de japonés, ahora una zombie sedienta de sangre, que inmediatamente se lanzó hacia Rei. Ella luchó por defenderse hasta que Hisashi la instó a usar su arma. Reuniendo su valor, Rei golpeó al zombie en el pecho, pero no detuvo la amenaza. La lanzó contra la pared, lista para morderla. Justo entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Hisashi intervino, agarrando al maestro infectado por el cuello. Pero el zombie hundió sus dientes profundamente en el brazo de Hisashi. Él gritó de agonía mientras el no muerto mordía su carne. Impulsado por la ira y la desesperación, Takashi balanceó un bate de béisbol, rompiendo el cráneo del zombie. Con eso, el trío logró escapar a la azotea donde presenciaron la ciudad en ruinas reducida a cenizas, con calles infestadas de zombies hambrientos de carne como el apocalipsis. En ese momento, el helicóptero de defensa de la ciudad pasó zumbando junto a ellos, pero se negó a detenerse. Mientras tanto, dentro de la escuela, la situación se había vuelto aún más sombría. Los estudiantes se habían vuelto unos contra otros, devorándose entre sí como un refrigerio de mediodía, convirtiendo toda la escena en una copia de Resident Evil. Por otro lado, el trío decidió buscar refugio, pero mientras subían corriendo las escaleras, Takashi noqueó a un zombie, y Roi fue atacada y casi muerde, pero fue salvada por Takashi. Más tarde esa noche, cuando oscureció, pensaron en encender la luz en el observatorio. Sin embargo, en ese momento, Hisashi comenzó a transformarse mientras tosía sangre. Con esto, Hisashi le suplicó a Takashi que lo lanzara del techo, porque todo lo que necesitaba era que le aplastaran la cabeza para no convertirse en uno de los monstruos. Pero luego la intensidad del dolor aumentó, lo que le hizo toser aún más sangre. Al ver esto, Rei lloró mucho, pero Takashi sabía que no se podía hacer nada al respecto, así que se aferró al bate con fuerza, pidiéndole a Rei que se hiciera a un lado y comenzó a moverse hacia Hisashi, aunque Rei gritó que se detuviera, diciendo que Hisashi no se convertiría en uno de los muertos vivientes. De repente, Hisashi se levantó como el sepulturero y comenzó a arrastrarse hacia ellos. Al ver esto, Takashi reunió coraje, cargó contra él y le golpeó la cabeza. Mientras tanto, dentro de la escuela, el caos se había apoderado completamente. En medio de la locura, Takagi de alguna manera terminó haciendo equipo con un cerdo literal, mientras buscaban una ruta de escape. Al mismo tiempo, Takashi y Rei todavía estaban recuperándose de la devastadora pérdida de Hisashi. En su dolor, Rei decidió llamar a su padre, un oficial de policía, usando el teléfono de Takashi. Sin embargo, cuando lo contactó, él no reconoció su voz. En lugar de eso, dio una advertencia críptica de que toda la ciudad estaba en estado de pánico antes de colgar abruptamente. Al mismo tiempo, en otra parte de la escuela, Harano, el gordo asqueroso residente, sugirió que llamaran a la policía o a las fuerzas de autodefensa. Irritado, Takagi le gritó al cabeza de globo, señalando que con la ciudad en completo caos, ni la policía ni las fuerzas de autodefensa llegarían a tiempo. Mientras tanto, en la enfermería, un zombie atacó a un estudiante, así que la enfermera de la escuela, Murakawa, que parecía una stripper retirada, intentó ingenuamente administrar primeros auxilios al herido. De repente, las ventanas se rompieron y una horda de zombies irrumpió en la habitación.
En el caos que siguió, el estudiante herido intentó proteger a la enfermera, pero fue mordido y asesinado de manera espantosa. Los zombies luego dirigieron su atención a la enfermera, lanzándose hacia sus grandes melones para devorarlos. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, Saeko, la capitana del club de karate, llegó y salvó rápidamente a la enfermera con su katana de madera. Saeko luego agradeció al estudiante herido por su valiente aunque equivocado sacrificio, llamándolo el héroe definitivo por arriesgar su vida por melones. Luego, con una resolución sombría, terminó su sufrimiento con un corte de su katana. Al mismo tiempo, el gordo nerd y Takagi entraron a un aula en busca de armas. En ese momento, Takagi asumió que el gordo repugnante era completamente inútil. Sin embargo, Harano demostró ser más útil que ella cuando comenzó a usar una pistola de clavos casera que había alimentado con un bote de gas para atravesar la cabeza del zombie atacante con una precisión milimétrica como un John Wick obeso. En la azotea, Takashi y Rei idearon un plan genial para conectar la manguera de incendios al suministro de agua de la escuela. Usaron el rociador de alta presión para eliminar a los zombies que amenazaban su escondite. Una vez despejado el camino, regresaron a la escuela, enfrentándose a algunos zombies en el camino con Takashi blandiendo su bate de béisbol y Rei usando una barra de metal. Una vez dentro, Takashi sugirió que encontraran una manera de llegar a casa mientras ayudaban a cualquier superviviente que encontraran. Entonces, Rei le pidió que llamara a su casa, pero Takashi explicó que su padre trabajaba fuera y que su madre, una maestra en una escuela primaria, tampoco estaría allí. Mientras tanto, Takagi descubrió algo crucial: los zombies no sentían dolor, reaccionaban al sonido y estaban completamente ciegos. Luego instó a Harano a seguir avanzando, pero el Marshmallow, ya agotado, se quedó atrás. Frustrada, le lanzó insultos, llamándolo tambor. De repente fueron atacados por algunos zombies, mientras Marukawa sugirió que fueran a la sala de personal porque ahí se guardaban las llaves del coche. Después de decir eso, Saeko le dijo a Marukawa que no podría correr rápido debido a la ropa ajustada que llevaba, así que Marukawa rasgó su falda, mostrando su cubierta de melocotón. Al mismo tiempo, Takagi y Harano fueron emboscados por algunos muertos vivientes. Harano entonces usó su pistola de clavos para derrotar a algunos, pero de repente se quedó sin clavos. Con eso, Takagi fue acorralado por los devoradores de carne. Asustada por su vida, ella gritó de puro miedo y comenzó a lanzar una plaga de wards al zombie. Sin embargo, esto no detuvo al no muerto, así que, totalmente asustada, perforó su cabeza, esparciendo sangre por todas partes. Justo en ese momento, el resto de la pandilla, al oír el grito de Takagi, se apresuró a entrar en la sala de personal. Takashi inmediatamente atacó a los zombies con su bate mientras Saeko usaba su katana de madera, hasta que todos fueron aniquilados. Después de eso, el equipo se presentó brevemente, pero Takagi les gritó a todos, llamándolos un montón de débiles. Luego miró el espejo, notando las manchas de sangre en su uniforme, lo que la hizo llorar, pero fue consolada por Saeko. Poco después, el grupo vio una transmisión de noticias sobre el brote global. El mensaje instaba a los ciudadanos a quedarse en casa por su seguridad. Al escuchar esto, Takagi comparó la crisis actual con la pandemia de gripe española de 1918, que infectó a más de 600 millones de personas y causó 50 millones de muertes. Saeko luego sugirió que dejaran la escuela, ya que no era exactamente a prueba de zombies y también necesitaban revisar a sus familias. Ella enfatizó la importancia del trabajo en equipo y ayudar a los sobrevivientes en el camino, con lo que todos estuvieron de acuerdo. Con su próximo objetivo fijado, decidieron dirigirse al estacionamiento. Mientras se movían, Hirano y Takashi lideraban el camino, eliminando a los atacantes no muertos con precisión. Saeko también les recordó evitar peleas innecesarias, a menos que fueran absolutamente necesarias. En el camino, el grupo encontró a algunos estudiantes acorralados por zombies, así que intervinieron justo a tiempo, rescatando a los estudiantes e invitándolos a unirse a su plan de escape. Mientras se dirigían al estacionamiento, vieron un grupo de zombies y decidieron probar la teoría de Takagi de que los muertos vivientes solo respondían al sonido. Takashi entonces se ofreció como el conejillo de Indias a pesar de las protestas de Rei. Caminó cuidadosamente y en silencio hacia el medio de los zombies, quienes lo ignoraron por completo, confirmando así la hipótesis de Takagi. Para distraer a los zombies, Takashi lanzó un zapato contra una puerta, atrayéndolos con éxito y permitiendo al grupo salir sin más daño. Sin embargo, un inútil hijo de un arma accidentalmente golpeó un diapasón contra la barandilla de la escalera, causando una vibración fuerte que atrajo a la multitud. Con eso, el ejército de no muertos se avanzó hacia ellos, así que Takashi gritó para que todos corrieran. Sin embargo, la señorita perfecta, claramente molesta, comenzó a quejarse de cómo sus gritos habían atraído a más zombies. Justo entonces, un zombie se lanzó sobre ella para callar su boca desagradecida, pero Saeko intervino y la salvó. Mientras tanto, Hirano se encontró abrumado por la cantidad de zombies que lo rodeaban y dudó, sin saber cuál atacar. Pero Takashi llegó justo a tiempo, salvándolo. Juntos, Takashi y Saeko abrieron un camino rompiendo varios cráneos de zombies, con Rei y Hirano siguiéndolos de cerca. Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, uno de los estudiantes recién rescatados fue emboscado y comido tranquilamente por los zombies. Así que la nueva chica del grupo intentó salvarlo a pesar de las advertencias de Takagi de no arriesgarse. Ella ignoró a Takagi y se apresuró a avanzar de todos modos. Al ver su valentía, Bouncy Chess comentó que en tiempos de tal destrucción preferiría morir al lado de aquellos que amaba.
Takagi, sin impresionarse, le ordenó callar su boca tonta, pero un zombie casi atacó a Takagi hasta que Hirano lo eliminó. En lugar de mostrar gratitud, Takagi le gritó a Hirano, advirtiéndole que no interrumpiera su discurso nunca más, incluso si estaba siendo atacada por Godzilla. Después de eso, el grupo restante finalmente llegó al autobús. Sin embargo, Takashi y Seko se quedaron afuera para luchar contra algunos zombies rezagados. Cuando el autobús se preparaba para salir, vieron a un profesor feo llamado Shido y a algunos estudiantes corriendo hacia ellos, suplicando que los dejaran subir. Sin embargo, Murakawa advirtió que los zombies se acercaban y que no había tiempo suficiente para salvar a nadie más. Aún así, Takashi intentó ayudar como un buen tipo, pero Rei lo detuvo, insistiendo en que dejaran a Shido y su grupo a su suerte. Aún así, se negó. Por otro lado, Shido ordenó a sus estudiantes que subieran al autobús, pero uno de ellos tropezó y cayó, torciéndose el tobillo. En lugar de ayudar al estudiante herido, Shido le golpeó la cara contra el suelo, dejándolo como cebo para los zombies. Luego, Shido comentó fríamente que la supervivencia ahora dependía de los más aptos. Poco después, el autobús partió, atravesando hordas de zombies y estrellándose a través de las puertas de la escuela para escapar. Una vez en la carretera, Shido hizo un típico movimiento de villano, sugiriendo al grupo que lo hicieran su líder y señor. Con eso, Rei advirtió a Takashi que se arrepentiría de haber salvado a Shido. A medida que el autobús entraba en la ciudad, finalmente presenciaron toda la extensión de la devastación, edificios en ruinas y calles invadidas por zombies. Dentro del autobús la tensión aumentó cuando un estudiante de cabello rubio argumentó con enojo que no deberían haber abandonado la seguridad de la escuela y deberían centrarse en encontrar refugio. Otro estudiante estuvo de acuerdo, sumándose a la creciente discordia. Frustrada, Murakawa detuvo el autobús y, con su habitual manera de mostrar melones, pidió a todos que se callaran para que pudiera concentrarse en conducir. Sin embargo, en ese momento, el chico rubio declaró con enojo que no podía soportar la cara fea de Takashi porque le resultaba demasiado repugnante. Takashi se levantó preguntando por qué no podía soportar su cara, y en ese momento el chico intentó atacarlo, pero fue golpeado en el estómago con una barra por Rei. En medio del caos, Shido aprovechó la oportunidad para reafirmar la necesidad de un líder, sugiriéndose a sí mismo como el más calificado. Así que los estudiantes tontos aplaudieron en acuerdo, apoyando su afirmación. Al ver esto, Rei salió enojada del autobús, diciendo que nunca aceptaría al cara de mierda como su líder. Takashi la siguió para convencerla de que se quedara. Pero justo cuando salieron, otro autobús lleno de zombies chocó cerca, separándolos del grupo. Un grupo de zombies salió de los escombros, obligando a Takashi a gritar para que los demás continuaran sin ellos. Les aseguró que se encontrarían en la comisaría más cercana. Con el resto del equipo ido, Takashi y Rei corrieron hacia un túnel que de repente explotó detrás de ellos, cortando su camino. Después de esto, Takashi fue atacado por un zombie particularmente fuerte que llevaba un casco de motocicleta. El zombie casi mordió la cabeza de Takashi, pero Rei lo salvó justo a tiempo golpeando su cráneo con una losa, como en el combate de mesas y escaleras de la WWE. Takashi y Rei finalmente encontraron una bicicleta, que usaron para continuar su viaje. Más tarde esa noche se detuvieron en un puente y se horrorizaron al ver las calles llenas de zombies, como en una escena de Guerra Mundial Z. Al ver el caos, Rei preguntó si había alguna esperanza de encontrar ayuda, pero Takashi, el alma deprimida, respondió sin rodeos que nadie vendría a salvarlos. Frustrada por su honestidad, Rei lo acusó de ser siempre tan negativo, afirmando que su actitud de mala energía siempre había sido un problema entre ellos. Takashi luego se defendió diciendo que simplemente estaba siendo sincero, aunque Rei argumentó que podría haber elegido mejor sus palabras. Poco después se encontraron con un coche de policía destrozado, así que Rei lo registró y encontró una pistola y un par de esposas. Ella le entregó el arma a Takashi, preguntándole si sabía cómo usarla. Takashi admitió que solo había visto cómo se hacía en la televisión y que todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo. Luego revisó el cilindro y encontró solo 5 balas, pero Rei le dio munición adicional, asegurándole que se sentía más segura con él armado. Luego continuaron su viaje. Unos minutos después se detuvieron en una estación de servicio para repostar. Sin embargo, Takashi se dio cuenta de que era una estación de autoservicio que requería tarjeta o efectivo. Luego Rei lo instó a continuar, pero Takashi confesó que estaba completamente arruinado, lo que llevó a Rei a llamarlo un perdedor pobre. Frustrado, Takashi respondió gritando que no lo comparara con Hisashi. Su discusión pronto escaló como la de una pareja casada de antaño, hasta que Takashi irrumpió en la tienda de conveniencia y comenzó a destrozar la caja registradora para conseguir algo de dinero. Mientras él estaba adentro, Rei, que esperaba junto a la bicicleta, fue repentinamente agarrada por un matón. Al oír su lucha, Takashi salió corriendo para ayudarla. Sin embargo, el tonto con cara de estreñido se rió maníacamente, diciendo que en un mundo invadido por monstruos, un hombre definitivamente necesitaría una chica impresionante para un intenso desarrollo de la trama para mantener el cuerpo y el alma juntos. En ese momento, Takashi se dio cuenta rápidamente de que el hombre no estaba infectado, sino que era simplemente un vil sinvergüenza. Justo entonces, Rei luchó por liberarse, pero el tipo pervertido le agarró el pecho, violándola mientras se burlaba de Takashi. Cuando Takashi intentó intervenir con su bate, el feo tipo amenazó con cortar el cuello de Rei si se acercaba más. El matón luego exigió la bicicleta, pero se quejó por la falta de gasolina.
Gritándole a Takashi, le ordenó que usara el dinero que acababa de robar de la caja registradora para llenar el tanque. Sin otra opción, Takashi obedeció, lanzando astutamente su bate al suelo de una manera que hizo ruido y atrajo a los zombies cercanos. Después de repostar, Takashi comenzó a moverse hacia el hombre con cautela. Al ver esto, el matón gritó amenazas, advirtiéndole que se mantuviera alejado. Aprovechando la distracción, Takashi se lanzó hacia adelante y apuntó con la pistola al pecho del hombre. Sin embargo, el matón dijo que solo estaba fanfarroneando, afirmando que disparar el arma encendería la gasolina, pero Takashi respondió fríamente que prefería arriesgarse a eso antes que permitir que sus repugnantes manos molestaran a su chica. Sin dudarlo, Takashi apretó el gatillo, disparando al hombre en el corazón. Mientras el matón caía al suelo, Rei, todavía enfurecida, se movió para golpear al hombre sin sentido con su vara, pero Takashi la detuvo, advirtiendo que los zombies llegarían en cualquier momento. Con eso, rápidamente saltaron a la moto y se alejaron a toda velocidad, dejando al matón para enfrentar la horda de zombies hambrientos de carne que se acercaban. Mientras tanto, el resto del equipo seguía atrapado en el tráfico, con Hirano quejándose de que deberían haber optado por los suburbios. Al ver un avión sobrevolando, Takagi lo señaló y comentó que escapar a una isla apartada protegida por el ejército era la estrategia ideal. Hirano estuvo de acuerdo en que deberían dirigirse a una isla así, pero Takagi rápidamente descartó la idea, explicando que el ejército ya tendría protocolos estrictos que limitarían quién podría entrar para mantener una comunidad pequeña y segura. Impresionado, Hirano elogió su inteligencia de Jimmy Neutron, pero Takagi le recordó que la supervivencia era su prioridad y que necesitaban personas en las que pudieran confiar. Luego lamentó la ausencia de Takashi, lo que llevó a Hirano a bromear sobre que tenía un amor secreto por Takashi, pero ella lo negó más rápido de lo que haces clic en saltar anuncios en YouTube. En otro lugar de la ciudad, el caos reinaba mientras bandas descontroladas causaban destrucción por diversión. En ese momento, Takashi y Rei, que necesitaban navegar a través del caos, enfrentaron un posible enfrentamiento con uno de estos grupos. Sin embargo, Takashi tranquilizó a Rei, maniobrando hábilmente su bicicleta entre los matones como un profesional del motocross y esquivando todos sus ataques. Al llegar a un cruce en forma de T, Takashi giró bruscamente, lo que confundió a Rei hasta que explicaron que se dirigían hacia el puente Ambetsu para reunirse con los demás. Desde allí, observaron un puente lleno de zombies que las fuerzas del orden estaban luchando por contener. Los ciudadanos aterrorizados fueron instados a mantener la calma, seguir las órdenes de la policía y evitar cruzar el puente. A pesar de las advertencias, un grupo de delincuentes intentó escalar las barricadas, solo para encontrarse con su fin acuático al caer al río para un encuentro con tiburones. Mientras tanto, de vuelta en el autobús, las payasadas egocéntricas de Shido continuaron. Declaró en voz alta ser el líder del equipo y afirmó que Takagi y Rei ya no formaban parte de su grupo. Takagi y Saeko estaban completamente disgustados por su comportamiento manipulador, que había lavado el cerebro a los estudiantes más crédulos para que lo siguieran. Luego, Saeko sugirió abandonar el autobús y dirigirse al puente Ambetsu para encontrarse con Takashi en la estación de policía. Celosa, Takagi preguntó por qué Saeko parecía más preocupada por Takashi que por su propia familia. Saeko explicó con calma que su padre, un maestro de dojo en el extranjero, siempre le había inculcado la importancia de cumplir las promesas, incluso a gran costo personal. Hirano intervino revelando que sus padres no estaban cerca, así que planeaba quedarse con Takashi. La señora Melones Gigantes expresó su deseo de unirse también, revelando que sus padres habían fallecido. En ese momento, Shido notó su rebelión, así que les preguntó si considerarían unirse a su grupo. Takagi rechazó firmemente, afirmando que tenían sus propios planes. Shido entonces fingió concederles la libertad para irse, pero se negó a dejar ir a Marikowa, citando su importancia como su única médica. Sin embargo, Hirano intervino, disparando un clavo que rozó la cara de Shido. Le advirtió a Shido que el disparo no fue accidental y declaró que estaba harto de ser tratado como basura. Amenazó con clavar el cráneo de Shido si se atrevía a detenerlos. Shido, debidamente intimidado, retrocedió, permitiendo que el grupo se bajara del autobús y se dirigiera hacia el puente. Mientras tanto, Takashi y Rei se enfrentaban a un dilema, ya que todos los caminos que llevaban al puente de Ambetsu estaban bloqueados. De repente, el sonido de disparos resonó a lo lejos. Al mismo tiempo, el resto del equipo estaba rodeado por una horda de zombies, a la que Hirano consiguió contener con su pistola de clavos. Sin embargo, cuando su munición se agotaba, Saeko le ofreció su katana. Hirano se negó, admitiendo que no era habilidoso en combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, Takashi, decidido a localizar el origen de los disparos, realizó un salto atrevido sobre obstáculos con su bicicleta mejor que Tom Cruise y se estrelló justo en el centro de la escena. Luego sacó rápidamente a varios zombies con su bicicleta mientras Rei atacaba con su vara. Después de eso, Takashi lanzó un revólver a Hirano como un vaquero del salvaje oeste, que usó para eliminar a más zombies mientras Saeko acababa con el resto con precisión. Aliviada de ver a Takashi con vida, Saeko expresó su gratitud y Takashi correspondió al sentimiento, aunque este intercambio dejó a Takashi visiblemente celoso.
Más tarde esa noche, Marikawa sugirió ir a la casa de una amiga cercana para descansar. Les aseguró que era seguro y lo suficientemente cerca como para ir caminando. Cuando Takashi bromeó preguntando si pertenecía a su novio, Marikawa comenzó a tartamudear como un robot averiado. Aclaró que el departamento pertenecía a una amiga que estaba fuera por trabajo y le había dejado la llave. Con eso, Takashi aceptó la explicación, notando que ella podría usar una ducha. Pero Hirano comenzó a tener pensamientos pervertidos, entonces ella lo manejó como una pelota. Cuando las chicas llegaron al apartamento, decidieron ducharse juntas. Esto le dio a Rei una vista completa de los enormes atributos de Marikawa, lo cual la dejó tanto impactada como intrigada. Incapaz de resistir, Rei aprovechó la oportunidad para jugar con las almohadas. Mientras tanto, Takashi no estaba divertido y los reprendió, diciendo que no era momento de bajar la guardia. Para callarla, Saeko le roció con agua fría, enfriando tanto a ella como el ambiente. Del lado de los chicos, trabajaban en abrir un casillero. Cuando finalmente lo lograron, dieron en el blanco: municiones. Los ojos de Hirano casi se le salen de las órbitas de pura felicidad, mientras comenzaba a nombrar cada arma y dar descripciones rápidas, lo que dejó a Takashi atónito. Luego, Hirano empezó a cargar los cargadores con balas como si fuera James Bond, impresionando a Takashi. Curioso por su habilidad, Takashi preguntó cómo se volvió tan hábil. Luego, Hirano reveló que durante un viaje a América había sido entrenado por un capitán de la Fuerza Delta durante un mes entero. Al escuchar esto, Takashi no pudo evitar sentirse aliviado de tener a un experto en armas en su equipo. Después de eso, especularon sobre quién podría ser el amigo de Marikawa para guardar tal arsenal, pero justo entonces, los ruidos alegres de las chicas en la ducha llegaron a ellos. Hirano se preocupó por el ruido que podría atraer zombies, pero Takashi lo tranquilizó, diciendo que los ruidos alegres no alertarían a los muertos vivientes. En otro lugar de un puente, la policía había levantado una barricada y estaba rechazando a cualquier persona herida, lo que rápidamente se convirtió en un disturbio. Un oficial luego informó al superintendente que la barricada no resistiría mucho más, pero el superintendente, siguiendo órdenes directas de la oficina central, insistió en que hicieran lo que fuera necesario para mantener el orden. Esto enfureció al oficial, quien acusó a los superiores de sacrificar vidas inocentes para mantener el control. De vuelta en el apartamento, Takashi y Hirano encendieron la televisión para ver un informe de noticias sobre las protestas que estallaban contra el confinamiento nacional en curso. Los manifestantes estaban furiosos, culpando al brote de la fuga de un arma biológica supuestamente. En el puente se desató el caos cuando un oficial, aterrorizado, disparó a su colega zombificado. El resto de la policía abrió fuego contra la horda de zombies que se acercaba. En medio del caos, una mujer sosteniendo a su hijo suplicó a la policía que se detuviera, alegando que su hijo estaba herido. Pero para horror de todos, el niño de repente se lanzó a su cuello, infectándola. Sin otra opción, el policía le disparó. Esta escena brutal alimentó la indignación de los manifestantes, acusando a la policía de usar violencia excesiva. El superintendente luego se acercó al líder de la protesta, pidiéndole que se retirara. Pero el hombre, desafiante y vulgar, lanzó acusaciones al gobierno, afirmando que estaban encubriendo una conspiración. Cuando el hombre se negó a retroceder, el superintendente terminó la discusión con una bala en el cráneo del hombre. Mientras tanto, Takashi y Hirano, todavía viendo el caos en la televisión, se dieron cuenta de que las cosas estaban saliendo de control. De repente, Marikawa agarró a Takashi por detrás, presionando sus dobles pistolas láser contra él. Nervioso, intentó detenerla, pero su intento solo avivó sus travesuras. Ella se volvió hacia Hirano y le dio un beso juguetón en la mejilla, haciendo que él se pusiera rojo como un tomate y sufriera una clásica hemorragia nasal de anime. Harto, Takashi levantó a Marikawa y la llevó a la cama, solo para tropezarse con Rei. Después de esto, Rei se puso de mal humor, llorando mientras lamentaba la muerte de Hisashi y su incapacidad para contactar a su padre. Después de calmar a Marikawa, Takashi se dirigió a la cocina para buscar un bocadillo, solo para encontrar a Saeko preparando algo aterrador. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la chica había abandonado cualquier tipo de protección, vistiendo solo un delantal, lo cual casi paralizó su sistema nervioso. Más tarde, Takashi y Rei tuvieron una charla privada. Rei no podía dejar de recordar a Hisashi y lo atento que siempre era con ella. Molesto, Takashi se enfadó, diciendo que no iba a consentirla como Hisashi siempre lo hacía. Le recordó con enojo que Hisashi se había ido para siempre, en caso de que lo hubiera olvidado y que necesitaba seguir adelante. Herida pero tranquila, Rei se inclinó hacia él, buscando consuelo. En medio de todo el apocalipsis, las chicas se sumieron en un profundo sueño, ajenas a la ciudad que se desmoronaba en caos a su alrededor. Mientras tanto, Takashi revisó a Hirano, que estaba en el balcón vigilando. Fue entonces cuando vio la voraz horda de zombies invadiendo las calles abajo.
Saeko se unió pronto a ellos con binoculares, evaluando la situación y comentando con gravedad que las cosas realmente habían tomado un giro terrible. Hirano entonces sugirió que empezaran a disparar para reducir la horda. Sin embargo, Saeko desechó la idea, recordándoles que los muertos vivientes eran atraídos por el sonido. También insistió en que apagaran las luces del apartamento para evitar atraer a otros sobrevivientes, advirtiendo que no estaban equipados para ayudar a todos. También instó a Takashi a acostumbrarse a esta dura realidad y a dejar de permitir que sus emociones nublen su juicio. Takashi, visiblemente molesto, respondió que pensaba que ella tenía un corazón. Sin embargo, Saeko respondió con calma que simplemente estaba exponiendo los hechos. Frustrado, Takashi regresó al balcón. Fue entonces cuando notó a un hombre y su hija pequeña huyendo desesperadamente de un grupo de zombies. El padre trató de encontrar refugio para la niña, pero fue brutalmente apuñalado, dejándola sola a merced de los muertos vivientes. La niña pequeña comenzó a llorar fuertemente por su papá desaparecido, lo que obviamente atrajo a los zombies. Al ver esto, Hirano se puso en acción, disparando un certero tiro a la cabeza a larga distancia que derribó al instante a un zombie que se acercaba. Luego siguió con una serie de disparos precisos, eliminando limpiamente a varios otros. Inspirado por la habilidad de Hirano, Takashi tomó la decisión en un instante de salvar a la niña pequeña. Luego Rei se ofreció a ir con él, pero le indicó que vigilara la puerta en su lugar. Antes de irse, le dijo a Saeko que, a diferencia de ella, él aún conservaba su humanidad. Al darse cuenta de que no podían detenerlo, las chicas abrieron las puertas y Takashi salió disparado, realizando una atrevida acrobacia en motocicleta al estilo de Ghost Rider. Él maniobró hábilmente más allá de la horda mientras corría a rescatar a la chica. Mientras tanto, Hirano seguía aniquilando zombies desde el balcón con precisión experta. Cuando Takashi finalmente llegó a la puerta donde la chica estaba atrapada, rompió el cráneo de un zombie para salvarla. De vuelta en el apartamento, Takagi y Marikawa llegaron al balcón, curiosos por el ruido. Hirano, distraído por las tramas excesivamente expuestas de Marikawa, estaba prácticamente muerto por dentro. Ignorándolo, Takagi dijo a todos que debían irse de inmediato porque el alboroto estaba trayendo demasiada atención. El equipo luego decidió que recogerían a Takashi y a la niña pequeña antes de cruzar el río. Regresando a nuestro chico, Takashi cubrió al padre caído de la chica con una tela blanca y le dio una flor. Le dijo suavemente que su papá había sido un héroe que murió protegiéndola, a diferencia de mi propio padre inútil que salió a comprar leche y terminó siendo el CEO de la Asociación de Padres Desaparecidos. De vuelta en el apartamento, las chicas cargaron armas en un Humvee blindado para una misión de rescate. Al mismo tiempo, Takashi llevaba a la niña pequeña a cuestas, caminando cuidadosamente por una cerca para evitar la horda de zombies sedientos de sangre. Mientras cruzaban, la niña le informó que urgentemente necesitaba hacer sus necesidades, y él, a regañadientes, le permitió orinar sobre él. Desafortunadamente, casi se cayeron de la cerca, lo que alertó a los zombies de abajo. Justo entonces, el equipo llegó de manera dramática, conduciendo el Humvee directamente al caos como en las películas de Rápidos y Furiosos de Vin Diesel. Marikawa atravesó valientemente a los no muertos mientras Saeko saltaba y comenzaba a cortarlos con su katana. Hirano, por otro lado, disparó un tiro de dominó, eliminando a varios zombies de un solo golpe. Además, Saeko continuó su ataque, golpeando hábilmente las cabezas de los zombies a izquierda y derecha. Mientras tanto, Takashi aprovechó la distracción para saltar al Humvee con la niña. Mientras tanto, a bordo de Force One, la primera dama y su equipo de seguridad ya habían sucumbido a la infección. Uno de los agentes del servicio secreto, también mordido, suplicó al presidente que activara el código para suprimir a todos los países apuntando misiles balísticos a Estados Unidos. También instó al presidente a declarar un estado de emergencia nacional. Sin embargo, a medida que la infección se afianzaba, el agente comenzó a transformarse en uno de los no muertos. Con su último rastro de humanidad, rogó a su subordinado que acabara con su vida y recordó al presidente sobre el código antes de ser disparado en la cabeza. Por otro lado, el equipo logró cruzar el río. Justo entonces, Marikawa despertó a Takashi, quien había estado disfrutando de las chicas usándolo como almohada, como un tipo con mucha carisma. Al llegar a tierra, Rei, verde de celos, pellizcó dolorosamente las mejillas de Takashi para despertarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Saeko había estado mintiendo completamente desnuda justo en su región de la salchicha. Más tarde, Marikawa les presentó a las chicas algunas prendas de la colección de su amiga. Mientras las chicas iban a cambiarse, Hirano sugirió tomarles una foto, pero Takashi, valorando su vida, rápidamente se negó. Luego, Hirano le entregó a Takashi una escopeta y le dio un curso rápido sobre su uso, advirtiendo que el retroceso era intenso y necesitaba un manejo firme. Cuando las chicas reaparecieron vestidas como verdaderas badasses, los chicos no pudieron evitar mirarlas. Después, Takashi y Hirano subieron la colina para inspeccionar el área. Una vez que confirmaron que no había señales de no muertos, Marikawa condujo el Humvee colina arriba como un conductor de escape de la mafia rusa. Takashi luego informó a Takagi que revisarían su casa primero, pero le advirtió que no esperara mucho. Ella le aseguró que estaba preparada para lo peor.
Con eso, el viaje continuó con Takashi y Rei sentados en el techo. Takashi luego notó la falta de helicópteros en el cielo y Rei señaló que tampoco había muertos vivientes a la vista. De repente, Hirano detectó una horda y alertó al equipo. Con eso, Marikawa giró a la derecha para evitarlos, solo para encontrar más zombies en esa dirección. Se desvió a la izquierda, pero de nuevo, los muertos vivientes estaban esperando. Sin otra opción, ella los atropelló. Mientras aceleraban, encontraron una barricada de alambre de púas. Al intentar evitarla, Marikawa chocó contra el alambre, bloqueando las llantas. El impacto eliminó a algunos de los zombies cercanos y Marikawa logró recuperar el control, pisando el acelerador. Sin embargo, el Humvee golpeó una acera, haciendo que Rei fuera lanzado hacia adelante y cayera al suelo. En ese momento, los zombies rápidamente se acercaron a Rei, así que Takashi disparó su escopeta para protegerla, pero sus disparos fueron muy inexactos. Hirano entonces le aconsejó apuntar al pecho para compensar el retroceso que empuja el cañón hacia arriba. Siguiendo este consejo, Takashi hizo disparos más certeros, eliminando a varios zombies. Sin embargo, pronto se quedó sin municiones y mientras recargaba, torpemente dejó caer las balas. Al ver esto, Saeko ofreció intervenir, pero Takashi dudó, preocupado de que no pudiera manejar la horda masiva con su espada de madera. Ante la abrumadora cantidad de no muertos, Takashi abrazó a Rei, le robó un rápido beso y luego sacó su pistola. Luego, en la postura más extraña de todas, agarró sus pechos como agarre de estabilización y comenzó a disparar. Con cada disparo, el retroceso enviaba vibraciones a través de su suave pecho, dándole el final más travieso que había tenido. Mientras tanto, Hirano, revitalizado después de recibir un nuevo cargador de la niña, retomó su precisa puntería mortal. Takagi también se unió a la lucha, pero un casi accidente con un zombie casi la convierte en cena. Sin embargo, Saeko la salvó justo a tiempo, reavivando la determinación de Takagi. A pesar de sus esfuerzos, el equipo eventualmente se quedó sin municiones, pero la cantidad abrumadora de zombies era inmensa. Con eso, Takashi tomó la escopeta de Takagi y comenzó a usar la culata para golpear las cabezas de los zombies, mientras Saeko empuñaba una barra de hierro, apoyándolo. Juntas hicieron ruido para atraer a los zombies por las escaleras de un edificio alto, creando un plan para atraparlos. Sin embargo, la estrategia falló ya que los zombies continuaron avanzando hacia las chicas. Para empeorar las cosas, la niña comenzó a llorar, aterrorizada ante la idea de quedarse sola. De repente, una mujer de cabello rosa y su equipo llegaron, rescatándolas de los zombies. La mujer resultó ser la atractiva madre de Takagi, una figura formidable del departamento de bomberos. Sin embargo, la situación de Takashi y Saeko seguía siendo crítica ya que los muertos vivientes continuaban acercándose. Takashi luego sugirió tomar un desvío, mientras Takagi informó en voz alta que se reagruparían en su casa. De camino, vieron la casa de Takagi en lo alto de una colina, pero en ese momento no había un camino claro para llegar. Con eso, Takashi propuso encontrar una bicicleta, pero Saeko se opuso a la idea, preocupada de que varias bicicletas hicieran demasiado ruido y atrajeran atención. En cambio, encontraron un vehículo de transporte utilitario y se subieron. Con eso, maniobraron el vehículo más allá de la horda de zombies, navegando hábilmente por una pendiente empinada, lo que hizo que varios zombies cayeran tras ellos. Desafortunadamente, los muertos vivientes rápidamente se pusieron de pie de nuevo. Sin otra opción, Takashi condujo el vehículo directamente al agua, empapándolos a ambos. La salpicadura empapó a Saeko, dejando su atuendo pegado a su figura, exponiendo su cubierta de melón y provocando un cortocircuito en el cerebro de Takashi. Finalmente, lograron escapar de los zombies y llegaron a un banco de arena. Saeko, ahora empapada y temblando, se resfrió. Takashi luego, de alguna manera, sacó un vestido negro de solo Dios sabe dónde y se lo entregó a ella. Mientras ella se cambiaba, Takashi casi sufrió una presión arterial alta por la vista de sus melones puntiagudos. Avergonzado, preguntó torpemente si ella sentía algo por alguien. La pregunta hizo que Saeko se sintiera visiblemente incómoda, así que Takashi rápidamente dejó el tema. Más tarde esa noche, reanudaron su viaje a la casa de Takagi, sorteando enjambres de zombies. Sin embargo, al doblar una esquina, el número de muertos vivientes aumentó dramáticamente. Al ver un parque cercano, condujeron hacia una fuente para quitarse a los zombies de su camino. Justo entonces, Saeko decidió entrar en modo total de Demon Slayer mientras saltaba del vehículo, derribando zombies con su katana como una verdadera guerrera. Pero cuando se enfrentó a niños zombies, se quedó paralizada, incapaz de actuar. En ese momento, un niño zombie se lanzó hacia ella, pero fue salvada por Takashi, quien los abatió con su escopeta. Después de eso, él tomó su mano y la llevó a un templo cercano para refugiarse por la noche. Mientras descansaban, Takashi le dio a Saeko una espada real que encontró en el templo. Más tarde, Saeko habló sobre por qué había evitado la pregunta anterior de Takashi y por qué se congeló al enfrentar a los niños zombies. Reveló que una vez tuvo sentimientos por un chico, pero nunca confesó porque no se sentía digna de amor.
Luego compartió un secreto más oscuro. Hace 4 años fue atacada por un hombre una noche. Aunque era experta con una espada y lo venció fácilmente rompiéndole el hombro y el fémur, se dio cuenta de que disfrutaba de la violencia como una psicópata. Saeko admitió que la emoción de lastimarlo, sin dudarla, la excitó. Verlo llorar y sufrir la llenó de una cruel satisfacción. Ella confesó a Takashi que se sentía como una loca desequilibrada y temía haberse vuelto aún más desalmada en el actual mundo apocalíptico. A la mañana siguiente, al adentrarse en la niebla, se encontraron con una multitud masiva de zombies. La cantidad abrumadora hizo imposible que Takashi los disparara a todos. Luego se volvió hacia Saeko para pedir ayuda, pero ella se congeló, sintiéndose indigna de intervenir. En ese momento, Takashi agarró sus moños con fuerza como un loco y dio un discurso motivacional digno de una escena cinematográfica destacada. Al escuchar esto, la chica se sintió más motivada que Andrew Tate y entró en modo berserker, cortando a los zombies como si no fueran nada. Después de diezmar a los zombies, los dos escaparon del templo. Mientras se detenían para recuperar el aliento, Saeko tomó la mano de Takashi, agradeciéndole sinceramente por darle el valor de enfrentar sus miedos. Pronto, el grupo finalmente llegó a la mansión Takagi y sintieron que la vida volvía a la normalidad. Dentro, Takashi ayudó a Marikawa, quien le estaba dando a Rei un masaje de cuerpo completo, pero ella estaba de mal humor porque quería que Takashi le hiciera el masaje. Frustrado, salió de la habitación. Mientras deambulaba, se encontró con Saeko vestida con un impresionante kimono y se sintió completamente cautivado por su belleza. Tratando de aparentar calma, le hizo un cumplido torpe, diciéndole que se veía genial. Sin embargo, pronto notó su expresión sugerente y tartamudeó, aclarando que no quería decir nada raro. Sin embargo, su conversación se interrumpió cuando escucharon a Takagi gritarle a su madre. Preocupado, Takashi se apresuró a averiguar qué estaba mal, pero Takagi lo despidió, diciendo bruscamente que debería meter su fea nariz en sus propios asuntos. En ese momento, la mamá guapa de Takagi se acercó a Takashi y le pidió amablemente que intentara hablar con su hija, ya que habían sido amigos desde el jardín de infancia. Mientras tanto, en el sótano, Hirano estaba ocupado admirando la impresionante colección de armas en el arsenal de la mansión, como un niño en una tienda de dulces. En ese momento, Takagi entró en la habitación y le dijo directamente que quedarse en la mansión indefinidamente no era una opción viable, ya que el agua y la electricidad eventualmente se acabarían. Añadió que la mayoría de las personas en la mansión eran adultos que ya los veían como niños inútiles a quienes mandar. En otro lugar, Takashi estaba reflexionando sobre cómo acercarse a Takagi, sabiendo muy bien que nunca había ganado una discusión con ella. Más tarde ese día, el grupo se reunió para discutir su futuro. Takagi lo dejó claro, podían unirse al equipo de su padre o seguir su propio camino. Después de la reunión, Takashi intentó confrontar a Takagi sobre su actitud hacia sus padres. Ella admitió que, aunque admiraba sus logros, resentía profundamente que parecieran más enfocados en proteger su mansión y el personal que en ella durante el caos. Mientras su frustración aumentaba, Takashi de repente la agarró por el cuello, diciendo que todos estaban lidiando con un infierno aún peor, ya que no sabían si sus familias estaban vivas y que necesitaba dejar de quejarse como una niña mimada. Sin embargo, su tenso momento fue interrumpido por el sonido de camiones y coches llegando al complejo. Un hombre de aspecto brutal salió de uno de los vehículos y Takagi lo identificó como su padre. Para sorpresa del grupo, un zombie fue revelado dentro de una jaula. El padre de Takagi luego explicó que el hombre no muerto había sido su mejor amigo, pero fue mordido mientras intentaba salvar a sus compañeros. A pesar de su vínculo, él hizo lo necesario para proteger a su familia y su hogar. Con una determinación sombría, la jaula fue abierta, y en un movimiento rápido, el padre de Takagi decapitó al zombie con brutal eficiencia. Dirigiéndose a la multitud, les recordó su dura realidad. Ya sea un ser querido o un ex amigo, deben estar preparados para acabar con ellos sin vacilación. Mientras tanto, Hirano se frustró porque todos parecían preferir las espadas a las pistolas, un arma con la que se sentía más cómodo. El grupo intentó calmarlo, pero se marchó enfadado, murmurando que las espadas eran inútiles. Momentos después, la pequeña Alice corrió hacia Takashi en pánico, informándole que Hirano estaba en serios problemas. En otro lugar, Hirano había sido atrapado por los trabajadores de la finca intentando robar algunos rifles. Uno de los trabajadores le ordenó que entregara las armas, pero Hirano desafiantemente argumentó que él podía usar las pistolas mejor que cualquier otra persona en la mansión. Las cosas se complicaron cuando Soichiro, el padre de Takaki, llegó con su esposa, Yuriko, y exigió una explicación. Después de escuchar la situación, Soichiro se presentó tranquilamente a Hirano y le preguntó si tenía la intención de entregar las armas. Sin embargo, Hirano se mantuvo firme, declarando que sin las armas volvería a ser un don nadie. Impresionado por la convicción de Hirano, Soichiro le pidió que demostrara sus habilidades. Antes de que Hirano pudiera responder, Takashi intervino, avalándolo y explicando cómo Hirano había protegido a Takagi varias veces. Justo entonces, el resto del grupo llegó y Takagi misma dio un paso adelante.
Ella le dijo valientemente a su padre que aunque Hirano pudiera parecer un asqueroso, inútil gordo, le debía la vida a él y ya estaría muerta si no fuera por su valentía. Esto provocó fuertes emociones en Takashi, ya que le recordó el triángulo amoroso que había soportado durante años. Después de ese momento, Hirano y Takagi comenzaron a llamar a Takashi su líder, dejándolo desconcertado. Más tarde esa noche, Soichiro le presentó a Saiko una espada antigua como regalo por ser el mejor espadachín y por proteger a su hija. Aunque aceptó la espada, Saiko comentó que Takashi podría haber sido un receptor más adecuado, ya que naturalmente asumió el rol de líder. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Shido continuó lavando el cerebro de los estudiantes tontos en el autobús. De vuelta en la mansión, Takagi intentó convencer al personal anciano de su padre de que el gobierno estaba etiquetando la situación como una enfermedad porque no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo y estaban recurriendo a un control de daños. Sin embargo, una vieja bruja especialmente amargada la descartó como solo una adolescente malcriada, insistiendo en que los niños no deberían dar órdenes a los adultos. La mujer luego enfatizó que era esencial evitar asesinar sin sentido a los civiles, incluso si se habían convertido en zombies. Después de la frustrante reunión, Hirano señaló que los ancianos solo veían lo que querían ver. Más tarde, en la habitación de Takashi, él luchó con sus pensamientos, cuestionándose por qué el grupo había comenzado a llamarlo su líder. En ese momento, Rei entró y explicó que todos confiaban en él. Le recordó que en la escuela había actuado con valentía, cualidad de un verdadero líder. Sin embargo, Takashi quitó importancia a su papel con modestia, diciendo que todos eran importantes. Saiko y Hirano eran los luchadores, Takagi era el genio estratega, y Marikoa era la curandera atractiva. Justo entonces, Rei se acercó más, diciéndole que aunque a veces parecía desesperado, otras veces mostraba una valentía inmensa y siempre sabía qué hacer cuando más importaba. Ella se disculpó por haberlo malinterpretado en el pasado y confesó que quería quedarse a su lado pase lo que pase. Unas pocas horas después, Shido y sus estudiantes llegaron inesperadamente a la mansión. Justo cuando el grupo se preparaba para salir en busca de sus padres, Rei salió furiosa, amenazando con cortar el cuello de Shido con su lanza. Ella reveló su rencor hacia él por ser un profesor corrupto que la había suspendido injustamente, obligándola a repetir un año de escuela. Aterrorizado, Shido le suplicó por su vida, advirtiéndole que eliminarlo la convertiría en una criminal y que ni siquiera su padre, que es policía, podría protegerla. En ese momento, Soichiro apareció, animando a Rei a seguir adelante, afirmando que en tiempos tan caóticos, cualquiera tenía el derecho de eliminar a aquellos que consideraban indignos. Sin embargo, Rei finalmente decidió perdonar a Shido, razonando que aniquilarlo sería un desperdicio de sus habilidades de combate. Con eso, Soichiro ordenó a Shido y sus seguidores que abandonaran la mansión de inmediato. Simultáneamente, un submarino en aguas de Estados Unidos recibió la infame orden Código 666 del presidente en funciones para iniciar un ataque. Tras la confirmación, la tripulación lanzó una ojiva Trident hacia Japón. La explosión ocurrió en lo alto de la atmósfera de Japón. De vuelta en la mansión, Marikoa estaba emocionada de recordar el número de teléfono de su amiga. Le dijo emocionada al equipo que su amiga estaba viva y era parte de una unidad especial de asalto. Usando el teléfono de Takashi, ella marcó el número y se conectó con una chica de cabello rosado. Sin embargo, durante la llamada, el teléfono se cortocircuitó de repente y una luz cegadora llenó el cielo, dejando a todos en shock. Al mismo tiempo, un miembro del personal informa a Soichiro que la mansión había perdido energía y todas las computadoras estaban sin conexión. En otra parte, Shido perdió el control del autobús y chocó contra una barricada justo cuando una horda de zombies atacó. De vuelta en la mansión, Takagi explicó al equipo que el país había sido golpeado por un EMP. Ella educó a los estudiantes tontos, explicando que cuando un arma nuclear detona en la atmósfera superior, libera un pulso electromagnético que destruye los aparatos electrónicos. Esto significaba no tener aparatos electrónicos, teléfonos móviles o coches modernos. En ese momento llegaron sus padres, por lo que Soichiro elogió a Takagi por ser una hija notable en tiempos tan desafiantes. Sin embargo, antes de que pudieran disfrutar del momento, la mansión fue asediada por zombies. Aunque el personal logró cerrar las puertas para preparar la batalla, el personal trajo a la madre de Takagi su arma preferida. Sin dudarlo, ella rasgó parte de su vestido, revelando su armadura de trama, dándole a los chicos algo en qué pensar. De repente, los zombies rompieron la puerta en un número abrumador, sumiendo a todos en pánico. Algunos miembros del personal, incluida la mujer escéptica que se oponía a la violencia, intentaron tontamente razonar con los comecarne, solo para aprender de la manera más difícil que la diplomacia no funciona con los no muertos. Sin embargo, el equipo luchó ferozmente, incluso la pequeña Alice se unió, ayudando a Hirano a recargar sus cargadores. En ese momento, Soichiro se dio cuenta de que no podían ganar esta batalla, así que ordenó a Takashi y a Hirano que garantizaran la seguridad de su hija. Cuando Takagi se resistió, su madre la silenció con una bofetada firme, dejando una marca roja en su mejilla. Yuriko luego explicó que fue desgarrador para ellos dejar ir a su único hijo, pero era necesario.
Con lágrimas en los ojos, Takagi les dijo a sus padres que los amaba antes de huir con el equipo. Mientras tanto, Soichiro y sus hombres lucharon valientemente contra los zombies, usando dinamita para mantenerlos a raya. En el caos, el equipo se enteró por el técnico de la casa que necesitaba tiempo para reparar el Hummer blindado. Para ganar tiempo, se enfrentaron a los zombies de frente. Por otro lado, Soichiro y Yuriko lucharon con un coraje inigualable, mientras Marikoa evitó por poco un ataque sorpresa de un zombie, salvada en el último momento por Alice. Durante la pelea, un zombie agarró el rifle de Rei, intentando arrebatárselo de las manos. Sin embargo, Takashi llegó justo a tiempo para salvarla, neutralizando la amenaza. Finalmente, el técnico puso en marcha el vehículo todoterreno y el equipo logró escapar. Mientras pasaban, Soichiro desvió la mirada con dolor silencioso, mirando. Su hija deja atrás la mansión. En una calle estrecha, Murakawa realizó una maniobra digna de una película de Jason Statham. Luego, Takashi le dijo que él y Reiji necesitaban buscar a sus padres primero, después de lo cual podrían centrarse en encontrar a su amiga. Con eso, el equipo continuó hacia la autopista, pero al llegar se encontraron con una vista aterradora. La carretera estaba infestada de una cantidad abrumadora de muertos vivientes. ¿Sobrevivirán Takashi y su equipo a esta horda masiva de comedores de carne y se reunirán con sus padres? Comenta Undead si estás ansioso por descubrir qué sucede a continuación. Si disfrutaste este resumen, dale un me gusta a este video. Y para otra aventura, haz clic en este video aquí. Gracias por ver, dale like y suscríbete para más videos como este.